Antes de hablar de rumores, de titulares explosivos, o de esa frase que ha despertado tanta curiosidad, la esposa secreta de Javier Seriani, hay que detenerse en el origen del personaje. Porque detrás de cada comunicador que aparece frente a una cámara, detrás de cada frase filosa y de cada gesto teatral, existe una historia más humana, más silenciosa y muchas veces más difícil de comprender. Javier Seriani nació el 25 de enero de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Diversos perfiles públicos lo describen como conductor, locutor, periodista de entretenimiento y figura de televisión de origen argentino, conocido especialmente por su presencia en medios hispanos de Estados Unidos y por su estilo frontal frente al mundo de la farándula. Buenos Aires no es un detalle menor en su historia. Es una ciudad intensa, contradictoria, culturalmente poderosa, donde el teatro, la televisión, la radio, el tango, la política y el escándalo conviven casi en la misma mesa. Crecer en un ambiente así puede marcar profundamente a una persona que, con los años, terminaría convirtiendo la palabra en arma, la imagen en identidad y el rumor en espectáculo. De su infancia y de su núcleo familiar, se conocen pocos detalles públicos. Y precisamente ese silencio ha alimentado parte del misterio que rodea a Seriani. No es una figura que haya construido su fama contando desde el primer día cada rincón de su vida privada. Al contrario, su biografía pública parece estar dividida en dos capas. La primera es la del personaje estridente, el hombre de cabello largo, voz potente, ropa llamativa y frases que buscan sacudir al público. La segunda es la de un hombre mucho más reservado, alguien que parece saber muy bien qué mostrar y qué conservar fuera del alcance de las cámaras. Esa dualidad es clave para entender el título de esta historia. Cuando se habla de una esposa secreta, muchos imaginan inmediatamente una ceremonia escondida, documentos ocultos o una mujer esperando en la sombra. Pero en el caso de Javier Seriani, el verdadero punto de partida no es una prueba matrimonial confirmada, sino la pregunta que surge de su propia forma de vivir. ¿Cómo puede alguien dedicado a revelar secretos de otros conservar tantos silencios sobre sí mismo? Seriani fue moldeando su carácter en un mundo donde la exposición se paga cara. No llegó a la fama desde la comodidad de una alfombra roja heredada. Según una semblanza publicada por El Comercio, él mismo ha contado que sus inicios en Estados Unidos fueron difíciles y que al llegar a Miami encontró comentarios negativos por ser argentino, vestir de manera diferente, hablar fuerte y tener una imagen poco convencional. Ese rechazo inicial pudo haber quebrado a cualquiera, pero en su caso pareció provocar el efecto contrario. Seriani entendió que aquello que algunos veían como defecto podía convertirse en marca personal. Su cabello, su tono, su manera de mirar a la cámara, su forma de interrumpir, acusar, reír y dramatizar terminaron siendo parte de una identidad televisiva difícil de imitar. Pero el hombre real, el Javier fuera del personaje, parece más complejo. En una entrevista citada por El Comercio, Seriani afirmó que muchos creen que su personaje público refleja una vida desordenada o excesiva, pero que en realidad se considera una persona tranquila, trabajadora y controlada con la información que maneja. Esa frase es reveladora. Controlo la información. Ahí aparece una de las claves de su figura. Javier no solo comunica, administra el misterio. Y tal vez por eso el público se obsesiona con su vida privada. Porque quien vive de exponer lo que otros esconden, inevitablemente termina enfrentándose a una pregunta incómoda. ¿Qué esconde él? A lo largo de los años, Seriani se convirtió en una figura querida por unos y criticada por otros. Para sus seguidores es un periodista valiente, un comunicador que se atreve a decir lo que otros callan. Para sus detractores, es un personaje polémico que cruza límites y convierte el drama ajeno en espectáculo. Pero en ambos casos hay algo indiscutible, nadie lo mira con indiferencia. El Javier joven, aquel argentino que salió de su país buscando un espacio en medios más grandes, probablemente ya llevaba dentro una mezcla de ambición, inseguridad
intuición y hambre de reconocimiento. No era solo un soñador. Era alguien dispuesto a soportar burlas, rechazos y puertas cerradas para conquistar un lugar propio. Y cuando una persona construye su vida de esa manera, el amor también se vuelve complicado. Porque el amor exige vulnerabilidad. Y Javier aprendió a sobrevivir controlando la escena. El amor exige silencio íntimo, y él se hizo famoso hablando en voz alta. El amor pide confianza, y su oficio consiste en sospechar. Por eso, antes de preguntarnos quién sería esa mujer que supuestamente amó en silencio, hay que preguntarse algo más profundo. ¿Qué tipo de amor puede sostener un hombre que vive rodeado de cámaras, rumores, enemigos mediáticos y verdades a medias? Quizá ahí comienza el verdadero misterio, no en una boda secreta, sino en una vida privada cuidadosamente protegida por alguien que conoce demasiado bien el precio de quedar expuesto. La carrera de Javier Seriani no se entiende sin una palabra: impacto. Su estilo no nació para pasar desapercibido. Desde sus primeros pasos en la radio hasta su presencia en plataformas digitales, Seriani comprendió que en el mundo del entretenimiento no basta con informar. Hay que provocar una reacción. En Estados Unidos, comenzó a abrirse camino dentro de la radio hispana, especialmente en espacios donde el chisme, la farándula y el análisis de celebridades tenían un público fiel. Según El Comercio, después de sus primeros obstáculos en Miami, llegó a participar en un programa radial de Los Ángeles, donde comentaba noticias del espectáculo. Ese fue un punto decisivo. Allí empezó a definirse su voz pública. Su forma de narrar no era neutra. No parecía la de un periodista que simplemente lee titulares. Javier actuaba la noticia, la convertía en escena, tomaba una información y la envolvía en suspenso, ironía, enojo o sorpresa. Esa teatralidad lo distinguió de otros comunicadores. Para algunos era exageración. Para otros era entretenimiento puro. El gran salto de su imagen pública llegó con Chisme No Like, el programa que lo convirtió en una figura ampliamente reconocida dentro del ecosistema digital de la farándula latina. El Comercio señala que el proyecto nació luego de su encuentro profesional con Elisa Beristain, quien se interesó por su manera de narrar y comentar noticias de famosos. Chisme No Like. No fue solo un programa de espectáculos, fue una maquinaria de controversia. En una época en la que YouTube cambió las reglas del periodismo de entretenimiento, Seriani y Beristain entendieron que el público ya no quería esperar al noticiero de la noche. La audiencia quería primicias, escándalos, nombres, acusaciones, reacciones inmediatas y una sensación de estar entrando en una habitación prohibida. Ahí Javier encontró su territorio natural. Con cada emisión, el personaje crecía. Su fraseo, sus gestos, sus pausas dramáticas y su capacidad para convertir una información en bomba lo transformaron en una figura reconocible. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. La fama llegó acompañada de admiración, pero también de ataques. Seriani se volvió un personaje polarizante. La gente lo seguía para enterarse, para indignarse, para reírse, para discutir o para comprobar si sus revelaciones terminaban siendo ciertas. En el mundo digital, esa mezcla de amor y rechazo suele ser combustible. Mientras más polémico se vuelve alguien, más difícil resulta ignorarlo. Pero el éxito también cobró su precio. Cuando una figura pública se dedica a revelar tensiones familiares, supuestas infidelidades, crisis matrimoniales o secretos de celebridades, inevitablemente crea enemigos. Cada exclusiva puede sumar seguidores, pero también resentimientos. Cada acusación puede elevar el rating, pero también abrir una nueva batalla pública. Seriani ganó reconocimientos importantes. Infobae y El Comercio lo describen como un comunicador galardonado con 2 premios Emmy por trabajos de investigación, incluyendo un reportaje relacionado con Virginia Vallejo, figura vinculada a Pablo Escobar. Ese dato es fundamental porque muestra que, más allá del personaje de farándula, su carrera también ha estado ligada a investigaciones de alto impacto. Sin embargo, el público masivo lo recuerda sobre todo por su estilo explosivo. La televisión y las redes
no siempre premian la calma, premian la energía, la frase que se vuelve viral, el gesto que se recorta en un video, la acusación que todos comentan. Seriani entendió ese lenguaje antes que muchos. También participó en Survivor México 2022, donde su presencia llamó la atención precisamente porque ya llegaba con una imagen fuerte, frontal y polémica. El comercio lo presentó como uno de los participantes del reality y destacó que su inclusión no pasaría desapercibida. Ese paso por un reality fue simbólico. Javier, acostumbrado a observar y comentar la vida de otros, se convirtió en observado. La cámara ya no lo mostraba únicamente como conductor, sino como competidor, como cuerpo cansado, como mente sometida a presión. Y él mismo reconoció que el reto no era solo físico, sino psicológico, especialmente por estar desconectado de su celular, sus contactos y su mundo informativo. Ahí se entiende mejor el precio de su éxito. Javier Seriani vive conectado a la información. Su poder proviene de saber antes que otros, de tener fuentes, de recibir mensajes, de interpretar movimientos mínimos en el mundo del espectáculo. Quitarle esa conexión es casi quitarle una parte de su identidad. La salida de Chisme No Like marcó otro capítulo importante. En diciembre de 2024, Infobae informó que Seriani anunció su salida del programa y que seguiría en el mundo de la farándula con su propio espacio informativo. La misma nota indicó que el hermetismo alrededor de esa salida provocó rumores sobre posibles tensiones con Elisa Beristain, aunque también aclaró que varios puntos no habían sido confirmados por los involucrados. Ese momento alimentó una idea poderosa para cualquier narrativa de YouTube. Cuando alguien que ha contado tantos secretos abandona un proyecto exitoso sin explicarlo todo, el silencio se vuelve noticia, y ese silencio abre la puerta a todo tipo de preguntas. ¿Fue una separación profesional inevitable? ¿Hubo desgaste personal? ¿Hubo traición, cansancio, ambición o simplemente una nueva etapa? El público no solo quería saber qué pasaba con el programa, quería saber qué pasaba con Javier. En ese contexto aparece la primera parte del título. Se revela quién sería. La frase no afirma de entrada una verdad absoluta. Usa el condicional, sugiere una posibilidad, instala una sospecha. Y eso funciona porque Seriani ha construido una carrera alrededor de revelaciones. El hombre que revela secretos se convierte ahora en protagonista de un supuesto secreto. El giro narrativo es perfecto para la audiencia. Durante años, Javier miró hacia la vida privada de los famosos. Ahora, la cámara simbólica gira hacia él, y en ese cambio de dirección surge la pregunta que mantiene al espectador atento. ¿Existe realmente una mujer en silencio detrás de Javier Seriani? ¿O el verdadero secreto es que su gran amor siempre fue su propia carrera? La vida privada de un comunicador de farándula tiene una contradicción profunda. Por un lado, su trabajo consiste en investigar relaciones ajenas, crisis sentimentales, bodas, divorcios, infidelidades y reconciliaciones. Por otro lado, su propia intimidad puede volverse un terreno peligroso. Si cuenta demasiado, queda expuesto. Si calla demasiado, alimenta rumores. En el caso de Seriani, no existe una confirmación pública sólida, ampliamente documentada y verificable de que tenga una esposa secreta. Las fuentes biográficas consultadas lo presentan principalmente desde su carrera profesional, su origen argentino, sus premios y su papel como conductor. Pero no ofrecen una confirmación oficial de un matrimonio secreto. Y este punto debe quedar claro, para no confundir periodismo narrativo con acusación. El título, Se revela quién sería la esposa secreta de Javier Seriani, funciona como un disparador de análisis, no como una sentencia comprobada. Porque Seriani representa una figura que parece saber demasiado de todos, pero permite saber poco de sí mismo. Esa asimetría despierta curiosidad. La audiencia siente que, si alguien ha vivido rodeado de secretos, es posible que también tenga uno propio. Cuando se habla de la mujer que amó en silencio, la imaginación popular completa los espacios vacíos. Algunos piensan en una pareja desconocida,
Otros imaginan un amor de juventud en Buenos Aires, una mujer que lo conoció antes del cabello rubio, antes de los Emmy, antes de YouTube, antes de los escándalos. Otros interpretan la frase como una metáfora, una mujer que no necesariamente lleva anillo, pero sí ocupa un lugar emocional que Javier nunca quiso convertir en espectáculo. Ese es el verdadero poder del título. No se limita a decir Javier Seriani tendría esposa. Dice algo mucho más atractivo para la narrativa. Habría una mujer que amó en silencio. Y el silencio, en el mundo de la farándula, pesa más que cualquier grito. En televisión, no siempre hace falta una prueba para que nazca una pregunta. A veces basta una omisión. Una foto que no aparece. Una pareja que no se presenta. Una entrevista donde no se responde. Una biografía que enumera premios, programas y polémicas, pero deja casi intacto el capítulo sentimental. Eso no significa que exista una esposa secreta. Significa que existe un vacío narrativo. Y los vacíos, en YouTube, se llenan con hipótesis. Si imaginamos a Javier en su vida privada, lejos de cámaras, podríamos verlo como alguien que necesita orden. Él mismo ha tratado de diferenciar al personaje público del hombre real, diciendo que no es tan desbordado como muchos creen, y que controla lo que dice. Esa declaración puede aplicarse también a su vida afectiva. Tal vez no muestra todo porque sabe exactamente qué ocurre cuando una historia íntima entra al mercado del espectáculo. El amor para alguien como Seriani no sería sencillo. ¿Cómo confiar plenamente cuando se trabaja con secretos? ¿Cómo proteger a una pareja cuando cualquier detalle puede convertirse en contenido? ¿Cómo amar sin que la otra persona sea arrastrada por la exposición? Si esa mujer existiera, y aquí usamos el condicional de manera responsable, probablemente no sería una figura fácil de mostrar. No porque haya algo vergonzoso, sino porque entrar en el mundo de Seriani implicaría entrar en una tormenta. Sus seguidores la observarían. Sus enemigos la investigarían. Los medios buscarían nombres, fotos, fechas, documentos y contradicciones. La mujer que amó en silencio tiene tanta fuerza, porque sugiere un amor protegido no por falta de importancia, sino por exceso de riesgo. También puede leerse de otra manera. La esposa secreta de Javier Seriani podría ser su vocación. Su matrimonio más duradero quizá no fue con una persona, sino con la información, con la cámara, con el micrófono, con la adrenalina de la primicia, con esa necesidad casi obsesiva de estar donde ocurre el escándalo antes de que otros lleguen. Durante años, Javier pareció vivir entregado a su oficio. Su agenda, su imagen, sus conflictos y sus triunfos giraron alrededor de la farándula. Incluso después de su salida de Chisme No Like, plataformas como Pitaya y SiriusXM Media lo presentaron con un nuevo programa centrado en chismes, exclusivas y figuras del entretenimiento latino. Eso refuerza la idea de que su gran relación pública ha sido con el show. Una relación intensa, absorbente, celosa y demandante. Una relación que le dio fama, pero también le exigió sacrificios. Una relación que lo convirtió en marca, pero quizá le quitó espacio para mostrarse vulnerable. El público quiere encontrar a la supuesta esposa porque necesita una imagen concreta. Pero tal vez la historia más poderosa está en entender por qué Javier ha protegido tanto esa parte de su vida. Puede haber amores que nunca llegan a una alfombra roja. Puede haber vínculos que no aparecen en Instagram. Puede haber mujeres que prefieren no existir mediáticamente. Y puede haber hombres que, aún viviendo de la exposición, deciden conservar un último territorio donde nadie entra. Y en el caso de Javier Seriani, la intimidad es casi una provocación. Porque cuando un hombre ha hecho de la revelación su oficio, cada silencio suyo parece una noticia esperando explotar. La respuesta honesta es esta. Públicamente, no hay una confirmación verificable de que Javier Seriani tenga una esposa secreta. No hay en las fuentes consultadas un anuncio oficial, un documento público ampliamente reportado o una declaración directa del propio Seriani que permita afirmar esa historia como un hecho. Por eso,
Cualquier contenido responsable debe tratar el tema como una hipótesis mediática, una lectura narrativa o un rumor no confirmado, no como una verdad cerrada. Pero eso no debilita el título. Al contrario, lo vuelve más interesante si se trabaja con inteligencia. Porque la verdadera pregunta no es solamente si Javier estuvo casado en secreto. La verdadera pregunta es por qué el público está tan dispuesto a creer que alguien como él podría tener una vida sentimental oculta. La respuesta está en su propia construcción pública. Seriani ha sido durante años una figura asociada a revelaciones, conflictos, rupturas, supuestas infidelidades y secretos de celebridades. Su nombre aparece ligado a titulares donde él informa, sugiere, denuncia o analiza la vida privada de otros. En 2024, por ejemplo, Infobae reportó su salida de Chisme No Like y mencionó que el hermetismo alrededor de ese cambio generó especulaciones sobre tensiones internas, aunque sin confirmación plena de los involucrados. Ese dato es importante porque muestra un patrón. Cuando Seriani calla, el público especula. Si algún día Javier decide hablar de una pareja, una esposa, un gran amor o una mujer que marcó su vida, esa revelación tendrá impacto precisamente porque ha guardado silencio durante tanto tiempo. Pero mientras eso no ocurra, lo responsable es no inventar nombres, ni presentar suposiciones como pruebas. Entonces, ¿quién sería la mujer que amó en silencio? Podría ser una persona real que él ha decidido proteger. Podría ser un amor del pasado que nunca quiso exponer. Podría ser una figura que no pertenece al mundo del espectáculo. O podría ser, en un sentido simbólico, la única compañera constante de su vida pública. La televisión, la radio, el micrófono, la farándula, la noticia. Javier Seriani parece haber estado casado durante años con una misión. Estar en el centro del escándalo, revelar lo que otros callan y sostener un personaje que no permite medias tintas. Esa esposa secreta tal vez no lleva vestido blanco, pero lo acompaña todos los días. Se llama fama, se llama información, se llama espectáculo. Y esa interpretación no le quita emoción al título, se la aumenta. Porque muestra a un hombre que quizá pagó un precio íntimo por vivir siempre frente al fuego mediático. Al final, la historia de Javier Seriani no es solo la de un periodista polémico. Es la de un inmigrante argentino que enfrentó burlas, convirtió su diferencia en marca, ganó reconocimiento, construyó un estilo propio y aprendió a sobrevivir en un mundo donde todos quieren saberlo todo. Pero incluso los hombres que hacen carrera revelando secretos necesitan un secreto propio para seguir siendo humanos. Y quizás ese sea el verdadero final de esta historia. No hemos descubierto una esposa escondida detrás de una puerta, sino algo más profundo. Hemos descubierto que Javier Seriani, el hombotino, el hombre que convirtió el chisme en espectáculo, también sabe guardar silencio cuando se trata de su corazón. Por eso el título funciona, porque no habla únicamente de una mujer. Habla de la contradicción más poderosa de Javier Seriani, el comunicador que lo cuenta todo, pero no se entrega por completo. Y mientras él no rompa ese silencio, el público seguirá preguntando. Porque en la farándula, a veces, lo que no se dice grita más fuerte que cualquier exclusiva.